Ok, entonces para que todos sepamos, ya estoy grabando. Ok, qué es lo que sucede? Vamos a hacer un resumen hasta ahora para poder llegar hasta donde debemos llegar. La primera cosa es que Dios le dice al hombre, mire, hay dos árboles aquí que son dos árboles especiales. Un árbol es el árbol de la vida. Si usted come de ese árbol, el fruto de ese árbol es vida. Pero hay este otro árbol que es un fruto, el árbol del conocimiento. O sea, usted si come de este árbol va a conocer el bien y el mal. Hasta ahora usted solamente lo que conoce es bien. Pero si come de este otro árbol, de este árbol, usted va a tener el conocimiento del mal. La malicia entrará en su corazón. Y le dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Por qué le dice eso? Bueno, porque es que al lado hay otro árbol. ¿Qué árbol es el que está al lado? El árbol de la vida. Por lo tanto, si yo no como del árbol de la vida que estoy y como del otro árbol que quiero comer. Muerte. Sencillo. Y no hay que buscarle tantos vericuetos. Ay, el hombre que no, eso es. ¿Qué hizo el hombre? Ah, Dios le dice, el día que él comas, ciertamente morirás. No le dijo, tienes que pasar por un juicio y puedes hacer tus descargos, nos traes a tu abogado para que veamos a ver si te vamos a condenar. No, 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 nada que ver. Dios le dijo, ciertamente, el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que en el momento en que Adán le metió el mordisco al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él murió. ¿Y cómo sabemos qué significa muerte? Ya también lo supimos. La primera cosa que le dio fue vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron de lo que hicieron. Esa vergüenza los llevó a tener miedo. Y ese miedo los llevó a alejarse de Dios. Así que Dios fue a buscarlos. Y les preguntó, ¿y qué hiciste, hombre? No, es que comí. ¿Qué comiste? Si te había dicho que no comieras. Es que la mujer que me diste tú me hizo que comiera. Ok, mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer dice, la serpiente que tú pusiste aquí en el jardín me engañó. Ni Adán, ni la mujer, ninguno de los dos mostró nada de arrepentimiento, nada. No es, uy, qué embarrada. No, no. Simplemente el otro fue. Yo no, el otro. En ese momento ya ellos estaban juzgados, separados de Dios. Pero Dios, que nos ama profundamente, no quería que eso fuera la razón de estar desconectados del hombre. Así que lo que aprendimos es el último de los atributos, no, perdón, el último de los puntos que muestran los atributos de Dios. La gracia es la manera en que se muestran todos los atributos que Dios nos ha mostrado en todo lo que hemos estudiado de Génesis 1 y 2 y 3. Todo lo que Dios es, todo lo que Él es, se muestra en su gracia. Que Dios es bueno, se muestra en la gracia. Que Dios es sabio, se muestra en la gracia. Que Dios es inteligente, se muestra en la gracia. Que Dios tiene misericordia, se muestra en la gracia. Todo se expresa, se manifiesta a través de la gracia. Y Dios entonces tiene gracia con el hombre que había creado. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Entonces empezó la gracia de Dios diciendo, escúcheme bien, Adán y Eva. La serpiente, que ya nosotros sabemos porque aprendimos también que la serpiente es Satanás. Esa serpiente les dice, eso está ¿en qué verso? Eso está en el verso
14. Entonces él les dice, la serpiente será maldita. Ella se va a arrastrar toda su vida. La palabra arrastrar, o esa palabra de estar con la cara sobre el piso y comer polvo, lo que significa básicamente es que por debajo de los animales, aún por debajo de los animales es su condición. Pero una cosa importantísima que Dios quería que el hombre y la mujer entendieran de esta serpiente es que la pudieran reconocer. Y el punto es que el hombre y la mujer necesitaban saber que la mujer iba, perdón, que la serpiente, que este Satanás iba a estar por debajito, iba a estar arrastrándose, no iba a aparecer como todo lo que nosotros vemos hoy en día, que al diablo le dan todas las ínfulas y lo ponen por delante. No, eso no es el diablo va a actuar siempre por debajo, arrastrándose. Entonces Dios quería a través de su gracia mostrarnos, miren, este que engañó a la mujer, esta es su forma de ser, un engañador. Pero para engañar va a venir por debajo, no va a ser algo vistoso, va a ser algo sutil. Lo segundo que les dice es, y sepan que este es su enemigo. Nada, absolutamente nada de lo que pasa, que va en contra de ustedes pasa sin que este enemigo los ataque. Por eso yo les digo que él es enemigo de ustedes. No crean que porque les da cosas o que porque les pone cosas en el camino, él es su amigo. No, él es naturalmente su enemigo. Y lo tercero que quiero que sepan con respecto a esta serpiente, a este Satanás, es que ya está juzgado. Su fin está declarado. Y para que a él, para que él entienda, yo voy a destruir su reino y su forma de engaño a través de alguien a quien él engañó. Vendrá de la mujer una simiente que le aplastará la cabeza y lo destruirá. Destruirá su veneno. Entonces, la primera cosa que Dios mostró en su gracia es mostrarnos contra quién estamos luchando. ¿Contra quién estamos luchando? Luego se vuelve a la mujer. Y aquí viene una parte de la gracia que a nosotros no nos parece que es gracia, pero que si lo pensamos bien es la gracia de Dios manifiesta. Tanto en la mujer como en el hombre, Dios declara su gracia en la palabra dolor. Escúcheme bien. Dolor es gracia de Dios. No te quejes tanto por el dolor porque dolor es gracia de Dios, aunque no lo podamos entender. El dolor tiene dos cosas que son supremamente importantes para aquellos que caímos del paraíso. En el paraíso no había dolor. El hombre trabajaba y no había dolor. La mujer paría y no había dolor. En el paraíso no, perdón. En el Edén, en el jardín que había en Edén, no había dolor. Si la mujer paría, no había dolor. Si el hombre trabajaba, no había dolor. No, no había dolor. Pero a partir del momento en que el hombre se aleja de Dios, a partir del momento en que el hombre decide dejar el sumo bien, que es Dios, el bien, y decide conocer el mal, a partir de ese momento Dios tenía que garantizar que el hombre pudiera entender o pudiera conocer cuál era el mal, pudiera identificarlo, tuviera un mecanismo para saber que había algo malo. Ese mecanismo para saber que algo está mal se llama dolor. Aunque parezca mentira, el dolor es una bendición para nosotros. Porque con el dolor sabemos que algo está mal. Pero además, el dolor tiene
otra función. Su otra función es que valoremos lo que tenemos. Por ahí hay un dicho que dice, es que nadie valora lo que tiene hasta que... ¿Hasta qué? Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. hasta que lo pierde. ¿Y por qué? ¿Cuándo es que se da cuenta que vale? Porque cuando lo pierde pasa ¿qué? ¿Extraña? ¿Qué pasa si No. alguien muere? Pues a Pues mí el me dolor. duele. Menos. A mí me No lo vuelve duele. a... Ayer yo veía expresiones de dolor en el velorio en el que estaba. ¿Por qué? Porque se fue una persona que era muy querida. Entonces, ahora que no lo tengo, me duele que no lo tengo. Entonces, ese es el punto. El dolor hace que tú puedas valorar lo que tienes. Así que él le dice a la mujer, fíjense bien porque es el cambio radical en lo que piensa el mundo y lo que piensa Dios. El hombre le dice, perdón, Dios le dice a la mujer, la primera cosa es, yo voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Qué está diciendo? Deberías valorar a tus hijos, deberías valorar el hecho de tu familia. Es súper importante y por eso voy a multiplicar los dolores para que sepas lo que vale. Y ya nosotros la semana pasada escuchamos al Señor Jesús dar la explicación de estos dolores. ¿Recuerdan? Que cuando la mujer tiene los dolores, mientras está en los dolores, hasta le rompe la mano al marido si está cerquita. Pero apenas el bebé nace, ¿qué es lo que hay en el corazón de la mujer? Gozo, total gozo. Gozo. El total gozo aparece después de semejante dolor. ¿Cómo tendría semejante gozo si no hubiera pasado por el dolor inicial? ¿Cómo valoraría a sus hijos si no lo tuviera? Eso es el amor de madre. Los padres no sufren nada, entonces no aman a los hijos. ¿Será posible? Espere. Ok. Ahora le va a decir la segunda cosa con la cual Dios muestra gracia por la mujer. La primera es, tus hijos son valiosos. Te va a doler para que lo entiendas. Miren bien. Lo segundo que le dice a la mujer es, tu deseo será para tu marido. ¿Qué le está diciendo eso? Le está diciendo, los deseos que tú tengas son de tu marido. Le pertenecen a él. Él es el que sabe cuáles son los deseos que te convienen a ti. ¡Ah! ¿Perdón? La mujer de hoy en día sabe exactamente qué es lo que quiere, cómo quiere y a dónde quiere llegar. ¿Perdón? ¿Cierto, Zulay? ¿Perdón? Absolutamente. Pero resulta que esto tiene una segunda intención. ¿Quién más está ahí? ¿Quién más está cuando Dios está hablando con la mujer? Adán. Los hijos. El hombre. Adán, el hombre. Porque ahora le está diciendo al hombre, mira, es tu responsabilidad guiar a tu mujer. Es tu responsabilidad que ella cumpla sus deseos. Es tu responsabilidad que ella entienda que cuando tú le hablas, le estás hablando como su guía. Y que cuando ella hace las cosas como es necesario hacerlas, tú le reconozcas a ella que está haciéndolo como debe hacer. Ese Adán es tu papel en la familia. Y esa mujer es tu papel en la familia con respecto al hombre. Ahora, para que eso suceda, es necesario, y aquí va la tercera cosa que le dice la mujer, es necesario que Adán sea tu señor. Él se va a enseñorear de ti. Escúcheme bien. Señor. Adán no había escuchado la palabra Señor
en ningún otro lado, Señor, en ningún otro lado que no fuera de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Así que la única interpretación que Adán puede darle a la palabra Señor sobre su esposa, la única interpretación que puede darle es la que él conoce de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, no había interactuado con nadie más. No solo había con el Señor. interactuado con más nadie con respecto a la palabra Señor. ¿Cierto? Miren lo que dice en Génesis 2. Perdón. En Génesis 1. Él le dice, en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señore. Entonces, la única interpretación que Adán sabe es que Dios le dijo que señorease sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, ¿cierto? Más adelante dice en el capítulo 2, él lo pone en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Sí, señor. Y le dice al hombre, tú tienes que trabajar en este huerto. Tú tienes que trabajar en este huerto. Versículo 15, 2:15. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, o sea, lo trabajara, lo hiciera crecer, lo hiciera fructífero. Y la segunda palabra es para que lo guardes. Por lo tanto, para Adán, el concepto de ser Señor es alguien que hace crecer algo, lo hace fructífero y lo protege. Ese es el concepto que Adán tiene de la palabra Señor. Por lo tanto, cuando Dios le dice al hombre, a la mujer, él, Adán, se enseñoreará de ti, Adán está escuchando lo siguiente, y tú tienes la responsabilidad no solamente de guiar a tu mujer, no solamente de reconocer a tu mujer, sino que además tienes la responsabilidad de hacerla fructífera en lo que ella puede ser fructífera y la responsabilidad de protegerla en todo lo que ella necesita protección. ¿Por qué? Porque no lo hiciste antes cuando este adversario se acercó a ella y le engañó. No lo hiciste. Te estoy diciendo que ahora tienes la responsabilidad de hacerlo. Y hasta ahí vamos la semana pasada. ¿Estamos bien con el resumen? Muy bien. Qué bien. Sí, señor. Está bueno, sí. Resumen largo. Ok, Está bueno. Detalladito, detalladito. detalladito. Ahora llega donde el hombre. Entonces, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es el ámbito natural para la mujer? La familia. El hogar. El hogar, perfecto. El hogar es el ámbito en el Claro. cual la mujer Sí. puede desarrollar su mayor gozo. ¿Qué es lo que enseña el mundo? No. ¿Cómo así? Para eso te has preparado. Sal. Tú tienes que estar fuera de casa. Los hijos te los puede criar la nana o la nona, cualquiera de los dos. Está bien, porque tú tienes que conseguir el dinero. Es Pero decir, Luis otra Carlos, ¿y mujer. qué hacemos cuando la mujer es sola y el marido se va? O el ¿Se dan jardín. cuenta la consecuencia de haber destruido el orden? El orden de Dios era que el marido estuviera. Pero como no estuvo, la madre le tocó hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Que simple y llanamente el hombre perdió y la mujer perdió. Así funciona. O así no funciona. Todos estamos en la misma pantalla. Sintonía, sí, señor. Señor. Ok, bien. Ahora llega al hombre.
Recuerden, el dolor es una bendición con la cual, que tiene dos facetas. Una, la primera, es que nosotros podamos entender cuando algo está mal. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque en el conocimiento del bien y del mal no había ningún mecanismo que le avisara al hombre que estaba haciendo algo malo. Solo sentía el temor y la vergüenza, pero no había un mecanismo cuando fuera engañado. Porque cuando la mujer fue engañada, no había nada que le avisara que lo que estaba pasando era un engaño. Así que lo que Dios hizo fue colocar el dolor para que supiéramos que algo está mal. Cuando nosotros sentimos en nuestra conciencia esto, es porque Dios está avisando algo está mal. Y eso es un dolor. Va a doler. Y la segunda razón por la que es el dolor, y yo quiero enfatizar esto porque es súper importante, para mí ha sido muy difícil de entender. Yo sé que para todos va a ser igual de difícil, pero es muy difícil de entender. No es solamente un mecanismo para eso, es un mecanismo para valorar valorar lo que tenemos y ser agradecidos. Valorar lo que tenemos y ser agradecidos. Dios le dice ahora a Adán. Voy a leer. Versículo 17. Escuchen esto. Por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer. Ok, ¿qué fue lo que Adán obedeció? Por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené que no comieras de él. O sea, obedeciste a alguien diferente a obedecerme a mí. Obedeciste a alguien que estaba a tu misma altura, a tu misma condición, o sea que estaba con los mismos atributos tuyos. Incluso lo saqué de tu costilla. Digo, la saqué. Y la escuchaste a ella en vez de tener en cuenta lo que ya yo te había dicho y me desobedeciste, trayendo el mal sobre ti mismo. Primera cosa, la tierra será maldita por tu causa. ¿Y por qué maldecir la tierra? Recuerden que toda la creación se hizo para que el hombre pudiera gobernarla. Y en esa creación, él iba a vivir. Pero como él decidió separarse del bien de Dios, entonces la creación perdió su objetivo primario de ser bendita para el buen hombre. Así que lo primero que tenía que pasar era que la misma creación que fue hecha para ser bendición para el hombre fuera maldita para el mismo hombre. Y ya vamos a ver por qué. La primera cosa. Lo segundo que le dice al hombre, están siguiéndome, ¿no? Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta. Paramos ahí, comerás el pan. ¿Qué instauró Dios ahora para el hombre? Trabajo duro, arduo y doloroso. No es que el hombre no haya sido preparado para trabajar, no. Recuerden que acabamos de leer que en el jardín que Dios plantó en el Edén, él tenía que labrarlo. Eso es el trabajo. Y guardarlo. Ese es el otro trabajo. Esos son los trabajos que hace un señor. Dios le dijo que tenía que labrarlo y guardarlo, por lo tanto había trabajo. Pero ahora la tierra era maldita y por ser maldita ahora produciría cardos y espinos. O sea, la tierra sería dura. No sería fácil
el que se pudiera sacar fruto de la tierra. Tocaba trabajar de una manera ardua y le iba a doler al hombre hacerlo. Con el sudor de tu frente comerás. El clima ya no iba a ser lo mismo que el clima en el jardín del Edén. Vas a sudar. Vas a sudarla. Ay, pero ¿para qué hizo Dios eso? ¿Cómo puede valorar Dios? ¿Cómo puede valorar el hombre el vivir en el bien si cuando hace mal no hay algo que le avise, no hay algo que lo impulse a volver al bien? Algo que lo advierta. No solamente advierta, que lo impulse a hacer el bien. La chancleta. Sin la chancleta, no tendríamos la generación que tuvimos. La generación de la chancleta respeta, no porque le nazca del corazón, sino por la chancleta. Porque valora el hecho de, oiga, ciertamente qué bueno que, ciertamente qué bueno que. Yo podría volver a. ¿Recuerdan con el hijo pródigo que lo estudiamos la semana pasada? ¿Qué sucedía con el hijo pródigo que estudiamos la semana pasada? Tuvo que llegar a cuidar cerdos y a pasar hambre física, hambre, y comer de la comida de los cerdos para que la persona pudiera valorar lo que tenía con su padre. Para eso sirve el dolor. Sirve para avisarnos que algo está mal, pero también sirve para que nosotros valoremos lo que está bien y regresemos a donde está el bien. Porque si el mal no es castigado, no hay justicia. Y ya aprendimos que Dios es justo. Por lo tanto, el atributo de Dios de la justicia debía mostrarse en el momento en que Él estableciera la gracia. Por eso el hombre necesitó aprender con el trabajo arduo el valor de labrar la tierra en el bien y no en el mal. ¿No es claro? Miren cómo cambia todo si nosotros entendemos la palabra dolor. Miren cómo cambia todo. La tercera cosa que le dice al hombre es la que ya conocemos, para que podamos entender bien que cuando Dios le dice al hombre, ciertamente morirás, no es una muerte como la que nosotros pensamos. Le dice a Adán, ¿hasta cuándo vas a comer el pan con el sudor de tu rostro? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de esta tierra fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora le dice, físicamente, tu físico, el que yo formé de la tierra, ese físico va a volver a la tierra. Morirás. Físicamente morirás. Tu espíritu obviamente no, porque yo lo di y por lo tanto va a volver a mí. Pero tu físico va a quedar en el mismo polvo del que fuiste sacado. Ahora sí, llegará el tiempo en que Adán iba a morir. ¿Estamos? 3 cosas le dijo al hombre. La tierra será maldita. La tierra no producirá como hasta ahora. No será un huerto del Edén. No, va a ser difícil para ti y trabajarás. ¿Cuál es el ámbito natural para la mujer? El hogar, la familia. Ok. ¿Cuál es el ámbito natural para el hombre? El trabajo. ¿El trabajo? El trabajo. El hombre Trabajo. debe ir a trabajar y la mujer debe quedarse en casa. ¡Oh! Dios,
¿Cómo se te ocurre? La mujer y el hombre son iguales. ¿En algún momento han visto que Dios dijera que no son iguales? No, no son iguales, eso sí es verdad. No, pero en algún momento Total. han visto que Dios diga que son, Que como no somos personas son iguales, no. diferentes, son No, somos no, iguales. siguen siendo iguales, pero Sí, con creados roles, diferentes. papeles diferentes, Diferentes. papeles totalmente diferentes. El hombre tiene la responsabilidad en la casa de hacer fructificar a su mujer y cuidarla y guiarla. La mujer tiene el papel en el hogar de dejarse guiar por su marido, miren bien, de dejarse guiar por su marido, de crecer, de hacer que lo que el marido haga por ella, eso ella lo tome para incentivarse y crecer como persona, inclusive si trabaja. Y no solamente crecer, ¿sí? sino que también la mujer debe entender que el hombre necesita protegerla. Entonces ella debe dejarse proteger. ¿Qué enseña el mundo? Tú no necesitas de tu hombre. Las mujeres son suficientes. Y si lo que necesitas es tener hijos, no te preocupes. Para eso hay banco de semen. Fertilización in vitro. Y se les olvida de que estamos hablando de un hogar. Estamos hablando de familia. Por eso es tan fácil separarse. Porque como no importa. Ahora, cuando la mujer le quita al hombre su papel en el hogar de guiarla, de hacerla crecer y de protegerla, el hombre se convierte en el Adán que no dijo nada cuando la serpiente le engañó. ¿Por qué? Porque el hombre es perezoso. Yo no quiero trabajar, no quiero sudar el pan. ¿Sabes qué? Si tú puedes sola, hazlo sola. ¿Y tú dónde vas? Me devuelvo donde mi mamá. ¿Y qué hace la mamá? Venga, mi hijo, esta mujer no le servía a usted. Debe conseguir a alguien diferente, que se parezca a mí, que lo quiero. Esas son las generaciones que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque degeneramos los papeles del hombre y de la mujer. Eso va a ser muy bueno después de la enseñanza de lo que vamos a hablar. Eso va a ser buenísimo. Ok. Muy bien, terminó hasta ahí Dios. Entonces el hombre, Adán, entendió claramente lo que Dios le había dicho. Tan claramente entendió que por eso el versículo 20 dice, y Adán le puso por nombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Adán entendió que él era el Señor de Eva? Sí. Miren bien, al principio, el nombre de Eva no era Eva, era Isha. El nombre de Adán era Ish, varón, y del varón salió la Isha, y por eso eran Ish e Isha. Y el único que estaba por encima de Ish e Isha era Dios. El único que gobernaba era Dios. ¿Por qué? Porque Ish e Isha eran totalmente buenos. Pero en el momento en que ellos rompieron la relación con su Señor, Ish e Isha dejaron de ser Ish e Isha. Adán no pudo dejar de ser Ish porque así lo había creído Dios, creado Dios, como Adán. Pero Isha ahora cambia su papel de ser la mujer y su relación cambia de la mujer a Eva, la madre. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
¿Se dan cuenta de la diferencia? La relación del hombre con Eva, con la mujer, ya no era Ish-Isha, sino Ish-Eva. Eva, madre de los vivientes. Ahora la relación es el hombre, la madre de los hijos, su esposa. Hay un cambio. Ahora Adán acepta que él tiene que cuidar a la madre de todos los vivientes. Ahora él acepta que es responsabilidad de hacer que Eva pueda procrear todos los vivientes. Ahora Adán acepta que él tiene la responsabilidad de llevar a Eva adelante, de guiarla. Y por eso, al aceptar esa responsabilidad, cambia el nombre de Eva, de Isha a Eva, para que ella pueda asumir su papel de ser madre de los vivientes. ¿Pero por qué eso era así? Porque Dios le había dicho a Eva que de su simiente, o sea, de un viviente de ella, saldría el que tendría que destruir, no el que tendría, el que destruyó el veneno de Satanás. Por eso Adán la llama Eva, la madre, que es el mismo papel del que estaba hablando Dios cuando le dijo: de tu simiente contra tu simiente, y la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, ella te herirá en la cabeza, destruirá tu veneno. Adán lo entendió perfectamente. Para aquellos que creen que Adán era un brutico, no, Adán era bien inteligentico. Muy inteligente. Y la gracia de Dios no termina ahí. El siguiente versículo nos habla de esa gracia, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ok, para nosotros, bueno, sí, pues sí, le hizo unas túnicas de pieles y los vistió. Pero dígame una cosa, ¿qué fue lo que ellos, cuál fue la razón por la cual se avergonzaron? Porque conocieron el bien y el mal. No. Se vieron desnudos. Porque estaban desnudos. Así que lo que Dios hizo fue cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza. Ahora, al cubrir la vergüenza, miren bien la palabra, cubrir la vergüenza, ¿qué pasaba con el miedo? Desaparece, ¿no? No, Pues si continúa. ya no estoy avergonzado y la vergüenza es lo que me daba miedo, pues yo Doy la cara. Sí. doy la cara, exactamente. Sí. Y como yo doy la cara, yo ahora puedo acercarme a Dios. En vez de alejarme, me voy a acercar a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Adán y Eva, al ser cubiertos, sintieron que ya su vergüenza estaba cubierta y entonces me voy a acercar a Dios. Versículo 22. Dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Así que la otra parte de la misericordia de Dios es: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué les parece? Muy interesante. No Dios sé si los se, puso. perdón, Lucho, no sé si se me fue a mí ese pedacito en ese momento, la señal, solo a mí.
cuando estabas diciendo echó. Echó al hombre del Edén, sí. Sí, sí. Estaba leyendo en la Biblia. Ah, bueno. Sí, estaba Él los sacó, los echó fuera del huerto del Edén, pero por una razón específica. La razón específica fue para que no tome del árbol de la vida, coma del árbol de la vida y viva para siempre. No, él no quería que el hombre viviera para siempre con su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado solamente lo que se había cubierto era la vergüenza. No había un arrepentimiento, solo se cubrió la vergüenza que engendraba el temor de acercarse a Dios. Pero arrepentimiento, no. Ahora, el problema era que el hombre ahora conocía el bien y el mal como Dios conocía el bien y el mal. Por lo tanto, había malicia en su corazón. Y entonces, como el hombre no es Dios, es una criatura, el hombre podía comer del árbol de la vida y entonces iba a permanecer con la malicia, con el mal en su corazón. Así que Dios, en su misericordia, por su gracia, no solamente los viste para hacerle sentir al hombre y a la mujer, no tienes por qué tener vergüenza de hablarme, sino que además los saca del huerto del Edén para que no mueran para siempre. Parte de la gracia. Les voy a enumerar la gracia de Dios para con Adán y Eva y por ende para con nosotros. Nos muestra quién es nuestro enemigo y cómo reconocerlo. Nos muestra cómo debemos vivir en esta tierra, cómo debemos vivir y cuáles son nuestros ámbitos de gozo. Nos muestra que el dolor es parte de la gracia. Nos muestra que Él es el único que puede vestir nuestra vergüenza. Y nos echa del árbol de la vida para que no muramos eternamente. Todos nosotros, todos desde Adán, vivimos en la vergüenza y en el miedo de acercarnos a Dios. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando vamos a llevar la palabra de Dios a las personas, les decimos, mira, en la Biblia dice, es el libro más, hemos hablado de eso, es el libro más vendido de todos los tiempos y es el libro menos leído de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque las personas no quieren acercarse a Dios. ¿Y por qué no quieren acercarse a Dios? Porque no quieren seguir el orden de Dios, tal cual como Adán y Eva. Por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gracia de Dios. Pero Dios da la gracia cuando estamos en el pecado. Y por lo tanto, Él es el que se acerca. ¿Cómo lo hace? Pues envió a Jesús a morir en una cruz por nosotros, a dar su vida por nosotros. No para cubrir nuestro pecado. No. Para eso son las pieles. para que No, nos Dios arrepintamos. vino a la tierra para estar con nosotros y morir en vez de, en el lugar en que nosotros debíamos morir, Él murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio y la penalidad fue dada. El día que de Él comieres, ciertamente morirás. La única manera de revertir la muerte es que la vida se ponga por encima de esa muerte. Y por eso Jesús vino al mundo. Él es el árbol de la vida. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá nunca. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy la vida. Vengo a reemplazar en su corazón la muerte que es natural en ustedes ahora. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque no podemos salvarnos por nosotros mismos.
¿Y por qué no podemos? Porque el pecado es inherente a nosotros. Desde ese momento en que se comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del mal es parte de nuestro ADN. Y lo heredamos una y otra y otra y otra vez. Pero cuando Dios reemplazó el ADN del pecado por el ADN de Él, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, el ADN de Dios vino a morar en nosotros. Y cuando eso pasó, entonces nosotros podemos decirle al pecado, ya no tienes poder sobre mí. Esa es la gracia de Dios. Y podemos hacer como Dios nos dice, o podemos hacer como nosotros creemos que debemos hacer. Pero un momentico, tengo una pregunta, Luis Carlos, que es muy importante. Entonces la mujer no puede salir a trabajar. Yo no he dicho eso. Lo que Dios le dijo a la mujer es claro que tú puedes salir a trabajar. Eso no es ningún problema. Mientras que tu casa permanezca siendo el motivo de tu gozo. Pero cuando el trabajo reemplaza a la casa como motivo de tu gozo, Yo tengo una pregunta. ¿ok? O sea, queda muy claro cuál es el rol de la mujer y queda muy claro cuál es el rol del hombre. ¿Qué pasa cuando el rol del hombre no se cumple? Porque pues muchos matrimonios no se separan, bueno, no se separan porque... Rita, cuando los matrimonios no funcionan, es porque Exacto. ambos fallan, no uno solo. Ahora sí, continúa con la pregunta. Por eso, cuando muchas veces es el hombre quien no, no genera el rol que debe generar, que es proteger, que es trabajar, que es velar por su hogar en cuanto a responsabilidades y deberes, hay quien está fallando. O sea, es que muchas veces los matrimonios no se separan porque sí. O sea, siempre, no todos, obviamente, pero pues yo pienso eso. Pues yo lo digo en mi caso, yo me casé muy joven, 16 años tuve y era mamá. Pero el caballero, pues yo vivía en mi casa, yo era feliz, yo la verdad nunca me imaginé ni siquiera viajar ni nada. Para mí era estar en la casa, el rol del mamá, el rol de la mujer, como lo veía en mi abuela, como le veía en muchas señoras cerca. Perdón, espera, Rita. Pero ese caballero tenía dos mujeres más. Entonces yo pregunto, ay, ¿cómo? ¿Tú sabías que tenía dos mujeres? Sí, claro, ya después de tener yo mi primer hijo, me entero porque ellas mismas me buscaron y me contaron que pues el señor cuando se desaparecía supuestamente a trabajar en otras fincas era porque visitaba la una y visitaba la otra. Y una de ellas también embarazada. Entonces, pues yo estaba muy joven y duro, literalmente fue muy duro para mí en ese momento. Bueno, la primera cosa es cuando perdón, no. Esto no voy a hacer ninguna consejería con respecto a esto. Ahora, porque esto es algo muy, estoy grabando, no tiene por qué salir. No sacamos del tema, o sea, yo lo que quiero es como Recuerden que estamos grabando, entonces no quiero tener esto, pero yo quiero decirles algo. Mucho de lo que sucede con los hombres sucede porque las mujeres no aceptan el papel del hombre en su casa. Entonces, la mujer, como es tan capaz, porque así la hizo Dios también, entonces dice, si tú no lo haces, yo lo hago. Si tú no lo haces, yo lo hago. Y asume el rol del hombre. Exactamente, y enseñamos a los hijos
a que si tú no lo haces, yo lo hago. Y trasladamos eso una y otra y otra y otra vez a las siguientes generaciones, de manera que las siguientes generaciones hacen exactamente la misma cosa que nosotros hacemos y les enseñamos. En vez de enseñarles que lo importante es la casa, lo importante en los hijos es, usted necesita entender qué es lo que Dios ha determinado para la vida, cómo lo determinó y cómo es que eso es lo mejor para nosotros, porque ninguno de nosotros puede entender mejor al hombre que Dios mismo que lo creó. Como nosotros no hacemos eso, repetimos una y otra y otra y otra vez el mismo problema. Yo no sé exactamente qué cosas hayan pasado, pero una cosa sí es cierta. Nosotros entramos muchísimas veces a sitios donde nosotros no deberíamos entrar. Y cuando entramos, no asumimos el papel que Dios nos dice. Y razón, muchas veces es ignorancia. Yo le voy a pedir a todos que me digan, ¿quién de todos ustedes conocía esto que acabamos de aprender hoy? ¿Realmente conocía esto que acabamos de aprender hoy? ¿Quién conocía acerca del dolor? De que el dolor es una ventaja, una bendición. ¿Quién conocía que el hombre y que la posición de la mujer era tener el gozo en su hogar? ¿Quién conocía que los hombres son los responsables del desarrollo de la casa y que su ámbito es trabajar? Este pedacito lo conocía yo. Ok. Pero ¿Quién lo más otro conocía? no. Por ejemplo, del dolor no. ¿Quién más conocía? Por encimita, pero así bien desmenuzadito, no. No, yo reconozco ciertos roles también. Obviamente hay cosas que uno dice, ve, de verdad, chévere. O sea, no, ese orden, pero obviamente hay cosas que uno sabe, hay cosas que no, y hay cosas que casi por instinto de saben, y que el mundo, es obvio, ha venido pervirtiendo por la liberación femenina y hasta masculina. Ok. Perdón, Lucho, Maribel dice que protección a la mujer. Hay algo que tú decías ahora cuando estabas aclarándole a Rita, y es que la mujer dice, y es que no solamente se dice con palabras. Cuando nosotras las mujeres tomamos o asumimos el rol que le corresponde al hombre, estamos diciéndolo y de una manera más fuerte todavía, ¿sí? Y después estamos reclamando porque, y no nos dimos cuenta que tuvimos mucho que ver en todo lo que Sí, está señor. aconteciendo. Entonces, Muy bien dicho. tú lo decías ahora, es que no es solamente el hombre, es que nosotras las mujeres, y hace 8 días, si no estoy mal, tú nos decías algo, y yo siempre también lo he pensado así, nosotras las mujeres tenemos digamos, la oportunidad de formar los hijos, y por eso el machismo no nace en otro lugar que es en el hogar y a través de la misma mamá. Entonces, cuando nosotras tenemos hijos varones y aún a las mismas mujeres les enseñamos el machismo, entonces no está ese en otro lugar, no está, no, porque les queremos, estamos en un momento donde queremos dejarle la responsabilidad a otros, como le decías ahora, a la nana, a la señora que me colabora, al mismo jardín infantil. La abuela. Y eso no es así. Así no es. Así no funciona. Ok. Básicamente, y también para dejar sentado, cuando hay problemas en el hogar, muchísimas veces tiene que ver con el hecho de que realmente no conocemos el plan de Dios y el ordenamiento de Dios. A raíz del pecado en la vida de la humanidad, Dios estableció una cadena de gobierno dentro del hogar, donde la cabeza es el Señor Jesús. El hombre debe dar cuentas al Señor Jesús, porque es la cabeza de la casa.
Y la mujer debe dar cuentas al hombre. Pero ahí los hijos a la mujer y a la mujer y al hombre, Ambos a Dios. a los papás. Pero el problema es que nosotros nos hemos encargado de no seguir el patrón de Dios. Porque pensamos que por el hecho de que el hombre tiene que dar cuentas al Señor Jesús y la mujer tiene que darle cuentas al hombre, pensamos que eso hace que la mujer sea menos que el hombre. Y no entendemos que es simplemente una cuestión de funcionalidad para poder vivir en esta tierra. Por eso Dios dijo que cuando nosotros morimos y llegamos a donde tenemos que llegar, no hay papeles. Se acabaron. Vuelve a ser como era al principio, donde el único es Dios. La única cabeza es Dios. Pero mientras estamos en la tierra, la mujer por su protección necesita del hombre y el hombre por su incapacidad necesita de la ayuda de la mujer. Recuerden, la mujer fue creada para ayudar al hombre, para apoyar al hombre, para ser el hombro del hombre, aunque parezca raro, el hombro del hombre. Sí. Y por esa razón la mujer tiene tantas habilidades que puede hacer tantas cosas, porque la mujer es el hombro del hombre. El hombre debe enfocarse, mientras la mujer puede tener una multitud de enfoques, aunque todos los enfoques sean pequeñitos, la mujer puede tener, el hombre debe enfocarse en algo, debe tenerlo bien claro para dónde voy. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la responsabilidad de guiar a la mujer, el hombre tiene la responsabilidad de guiar a los hijos, el hombre tiene la responsabilidad de criarlos y levantarlos para llevárselos a Dios. ¿Por qué razón? No es la mujer, es el hombre el que tiene esa responsabilidad. Es la cabeza de la casa. Ahora, la mujer sigue instrucciones para que esto se lleve a cabo. Y cada familia es diferente, porque cada cabeza es una persona diferente que Dios ha creado. Pero si las mujeres toman su rol de entender que ellas son el soporte para su hombre, cambiaría todo. Si el hombre entendiera que su rol en el hogar es guiar, proteger, si el hombre entendiera que ese es su rol, cambiaría todo. Y las familias serían familias en Dios. Y Luchito, perdón, yo quiero algo, pues comentar algo, no sé cómo, bueno, no importa cómo les parezca o no, pero es mi criterio en este caminar con el Señor y es, obviamente, hoy en día lo que pasa es que como hemos normalizado tantas cosas, creemos que lo que es más importante tener y ofrecer cosas a nuestros hijos que el acompañamiento, y lo digo porque estamos viviéndolo en este momento, un caso muy particular, ¿sí? En mi familia, y es, yo puedo creer que mis hijas necesitan el último celular, el computador, el mejor colegio, el mejor gimnasio, salir a comer cada 3 días, y entonces trabajo y me ausento de casa y más bien pago una persona que esté, entre comillas, pendiente de mis hijas. Y no me doy cuenta que lo que más necesitan los hijos es precisamente el acompañamiento de las mujeres. Eso por un lado. Así Y es. segundo, es que nosotras mismas, digo yo, es mi manera de decirlo, nos hemos echado la soga al cuello porque suficiente es la responsabilidad y el gozo de estar criando a los hijos y pendientes del hogar y del esposo. Y además de eso, hemos decidido echarnos otras responsabilidades y por eso salimos a creer que necesitamos sobresalir o por nuestra, ¿sí? Entonces, no sé, es mi punto de vista. Okay. A algunos no les gustará, pero es lo que yo creo. Ok. Una última cosa.
¿Qué con las mujeres que están solas y quedan solas? Ok, de acuerdo con el orden de Dios, el Señor, Dios, el hombre y la mujer, ¿qué pasa si una mujer está sola? El Señor pasa a ser el Pero ¿en qué esposo. sentido sola? ¿En qué sentido sola? ¿En Sola. sentido viuda Por ejemplo, o bien soltera? Dorita que So- está sola. Ya su hija se él es fue, el etcétera. esposo. ¿Quién es entonces? ¿Cuál es la relación ahora? ¿Cuál es el orden? Mi señor Dios y y yo. yo. Exactamente. Entonces, por esa razón, en la Biblia dice que Dios dice, en la Biblia dice que Dios dice no, en la Biblia dice, las viudas son mi problema. ¿Por qué? Ujú. Porque al no estar el hombre, la relación inmediatamente queda directa con el Señor. Así Y por es. eso Dios se ocupa de personas como Dora, de personas como Claudia o no Claudia. Dios se ha ocupado de ti, hija. En mi caso ha sido bastante. Ok. Maribel, Dios se ha ocupado de ti, hija. Digo, hermana. Totalmente, totalmente. Totalmente. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a esas cosas. Al contrario, nosotros debemos tener la tranquilidad de que nosotros sabemos quién se responsabiliza de nosotros. Y la verdad es que, aunque parezca fácil, es más tremendo tener que darle cuentas al Señor, que es perfecto, a tener que darle cuentas a un hombre imperfecto como nosotros. Yo quiero dar una salvedad, bueno, es lo que yo percibo. Ahora los hombres no buscan una mujer, ¿verdad? Una compañera, alguien que los ayude a caminar, a seguir caminando. Ahora buscan una mamá que los apechiche, que les haga todo lo que hacía la mamá por ellos. Ya no buscan esa compañera o ese ayuda idónea. Entonces, ahora buscan a Pero, alguien que los apechiche como la mamá, y si no lo encuentran, entonces ese es uno de los problemas. No digo que todo el mundo es y que todo el mundo lo haga, pero uno de los grandes problemas que hay ahora es que buscan en una mamá. Pero también eso tiene que ver, nena, con lo que Sonia dijo, que las mamás enseñan eso. Exactamente, sí, está en lo cierto. La verdad es Y si que ustedes se dan cuenta, muchísimo es, sigan, miren mi ejemplo. Esa expresión que parece muy inocua, realmente sí tiene una repercusión en el cerebro del hombre. Y por esa razón es que debemos tener mucho cuidado en la manera en que hablamos. Y hablamos entre nosotros también como parejas, porque lo que decimos puede tener una repercusión posterior. Okay, voy a quitar la grabación. Podemos seguir hablando, pero voy a quitar la grabación, ¿vale?